Un micro y un camión en la ruta 3, kilómetro 132, a la altura de San Miguel del Monte, se estrellaron ayer bien temprano a la madrugada. Fue de frente, un impacto de esos que matan. Fallecieron 4 personas y hubo 16 heridos, 6 de ellos código rojo, de extrema gravedad. El que falleció primero fue el copiloto del micro Cóndor Estrella, que iba de Azul acá, a la ciudad de Buenos Aires. Todos los heridos fueron trasladados al Hospital Zenón de San Miguel del Monte, pero empezaron ahí a encontrar el resto de las víctimas. Además de el copiloto, que les dije, resultó fallecido en el acto. Fallecieron otras 3 personas que, bueno, se fueron identificando con el correr del día porque fue muy, muy grave el choque y primero hubo que sacar todos los escombros que había en derredor de ahí, luego, por supuesto, de evacuar al resto del pasaje, además de los heridos que habían mandado al hospital inicialmente. Claro, cuando encontraron el resto de las víctimas, se dieron cuenta de la gravedad de los hechos. No solo era el acompañante del chofer, sino que después se fueron encontrando al resto, a los demás pasajeros del micro, y fueron rescatando a los que sacaron de la parte superior. La parte superior del micro fue especialmente asolada por este choque y uno de los sobrevivientes les dijo esto a nuestros compañeros de Radio Mitre por la mañana. Yo estaba durmiendo y cuando quise acordar sentí un estruendo y bueno, al despertarme estaba todos desparramados, gritando a la gente y realmente fue muy feo. Le doy gracias a Dios porque unos policías que estaban atrás, me ayudaron a incorporarme y bueno, y después no estuve con mi esposo ahí que está con un traumatismo, pero está bien, así que va a ser trasladado ahora a un centro de mayor complejidad. Y bueno, cuando tomamos el colectivo en Azul, quise ponerme el cinturón de seguridad como hacemos siempre y no andaban, pero bueno, confiamos que nada nos iba a pasar. El conductor del camión después también fue hallado muerto y 2 de los pasajeros de la parte superior del bondi que habían sacado creyendo que por ahí estaban malheridos también habían fallecido. Como les digo, 4 muertos en el acto, 16 heridos, 6 de ellos de muchísima gravedad. ¿Qué pasó en San Miguel del Monte? Que chocaron de frente un colectivo y un camión. Bueno, en principio dijeron que había niebla los policías que se acercaron en primera instancia al lugar, que había neblina porque era el momento previo al amanecer, que en esos momentos suele levantarse neblina en la zona y que, bueno, al intentar un rebase se encontraron uno enfrente del otro. Luego apuntaron a las condiciones en las cuales estaban los 2 conductores, pero claro, el conductor del camión había fallecido, el otro estaba malherido, muerto su compañero, y ahí empezaron a mirar alrededor. ¿Qué había alrededor de esa traza asfáltica donde se encontraron de frente el camión y el colectivo? Otra traza, sin terminar, que estaba pensada para que eso se convierta en una autopista. Eso es una obra de las que evitan que, yo desde que empecé a manejar, francamente, lo siento como el peor peligro de todos, evitan que al rebasarse un auto o un camión se pueda encontrar con otro de frente. Esa obra era una obra de 26 kilómetros de extensión que implicaba transformar en autopista la ruta 3 en el tramo que va de Cañuelas hasta Azul. ¿Pasando por dónde? Por San Miguel del Monte. La obra se inició con 23.300 millones de pesos de inversión en el año 2023.
y retomó una licitación que había quedado trunca del programa PPP, el programa que había dicho Guillermo Dietrich durante la época de Mauricio Macri. Iban a desplegar las compañías interesadas en invertir en la Argentina, invirtiendo a riesgo. Bueno, ese tramo que formaba parte del ex esquema PPP y que fue el tercero que se inició para la transformación en autopista de la Ruta Nacional 3, empezó a ser ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas en el gobierno del Frente de Todos, que como ustedes saben, nosotros acá criticamos un montón, que fue un desastre en términos macroeconómicos, que terminó con una inflación del 200%, que de algún modo le abrió camino a este desastre peor, que es la administración Milei. Esa obra la tenía que llevar adelante a través de Vialidad Nacional las empresas contratistas que a su vez Vialidad Nacional contratara, y tenía fecha estimada de finalización en enero de 2026. Claro, la realidad es que este tramo entre Azul y Cañuelas apenas se inició y se frenó, porque apenas asumió Milei, frenó toda la obra pública. Frenó no solo la obra pública que hace cuando ejecuta obras con dinero suyo, sino también la que ejecuta con dinero nuestro. Por ejemplo, durante todo 2024, todo el año pasado, el gobierno, además de tener dinero de los contribuyentes destinado a cuidar y a invertir en los 40.000 kilómetros de rutas nacionales que hay por todo el país, además contaba con 200.000 millones de pesos que recaudó del impuesto a los combustibles que más que se triplicaron desde la devaluación de Caputo de diciembre del año pasado, y que obviamente pasaron a generar más impuesto, porque el impuesto es un porcentaje de lo que pagamos por litro de nafta. 200.000 millones de pesos recaudó con el impuesto a los combustibles que no transfirió a Vialidad Nacional. 1 billón de pesos adicionales recaudó con el impuesto país, que tenía que ser utilizado para ejecutar infraestructura, incluidas obras viales. Claro, el aumento de la nafta, que les digo, subió 250% desde que Milei asumió, generó una recaudación de más de 2,5 billones de pesos en tasa de impuestos a los combustibles durante 2024. Es algo que, alcanzaba de sobra para terminar esa autopista en ese tramo donde ayer murió la gente que hoy están velando. Digo, para que se entienda hasta qué punto la motosierra mata. Hoy están velando a 2 laburantes y a 2 pasajeros de un micro que debían estar en este momento descansando en su casa. Y no fue la neblina. Fue que esa ruta no se terminó a tiempo, porque si fuera una autopista jamás se habrían encontrado uno enfrente del otro. Bueno, la situación no es sorprendente tampoco, ni sorpresiva. Acá nosotros trajimos a un empresario contratista de la construcción, de estos que Milei dice son de la Cámara Argentina de la Corrupción, de los empresarios y demás, que la verdad que dio la cara el año pasado, pudiendo no hacerlo, porque a los empresarios siempre les conviene esconder justamente su identidad y hacer negocio con todos los gobiernos, con todos los estados que puedan. Bueno, este tipo vino el año pasado y nos dijo: la gente se va a empezar a morir en las rutas. Y nos lo dijo claramente. Me refiero al titular de Panedile, a Hugo Dragonetti. Nos dijo: mirá, todos los días se va a morir gente, porque ya hay siniestros viales todo el tiempo, pero a medida que se deterioren las rutas, las autopistas, va a haber cada vez más. Y claro, la ejecución presupuestaria, cuando uno mira lo que ejecutó presupuestariamente Vialidad el año pasado, ve que cayó 72% frente a 2023 en términos reales. El año pasado, ahora que se avecina el invierno, lo recuerdo,
hubo que cerrar las rutas en 3 o 4 provincias de la Patagonia durante lo más crudo del invierno, porque no había guita para tirarle arena y sal que le tiran para hacer que se descongele el hielo. Porque no había guita para las horas extra de los que van con la pala mecánica a abrir el camino cuando se tapa con nieve o con hielo. Entonces, uno ahí ve que la inversión cayó en todos lados. Ve además que donde más cayó la inversión de Vialidad Nacional es en la provincia de Buenos Aires, donde se dio ayer este choque. 86% menos de inversión en términos reales en la provincia de Buenos Aires, 80% menos en la provincia de Córdoba, 78% menos en la provincia de Santa Fe, 55% menos en la provincia de Mendoza. Todo esto no solamente mata, sino que además afecta a la conectividad logística de las provincias. Si Milei piensa con Caputo salir adelante, conseguir los dólares por la exportación de gas, de vaca muerta, de litio o de cobre o de oro de las provincias andinas, bueno, va a necesitar rutas para sacarlo eso. Y sin embargo, no pone un mango. Esa motosierra, por un lado mata, como mató ayer al chofer del camión, como mató al copiloto del micro, como mató a los 2 pasajeros, pero por otro lado deteriora una infraestructura que la Argentina necesita para crecer y para seguir viviendo. Esa guita, la que no fue a terminar la autopista que debería haber estado más avanzada, que debería haber tenido un par de tramos más y que tenía que estar terminada ahora en enero del año que viene, o sea, ya en este momento prácticamente en la fase final, es guita que va a los acreedores de la deuda. Es medio difícil de explicar porque el pasamanos es bastante largo, pero esos pibes que cancherean en las redes de cuánto ganaron con el AL30 el año pasado, esos pibes que tuitean en mayúsculas, que contentos de cuánta guita se hace en la bicicleta financiera, dicen este país es maravilloso, están en realidad sustrayendo parte de la guita que podría ayer haber salvado estas 4 vidas y los de las 6 que están también en este momento debatiéndose entre la vida y la muerte. Ellos en todo caso se llevan una parte chiquitita porque lo grueso es lo que se llevan los grandes ciclistas financieros, tanto internacionales como locales, que aplauden este modelo de la motosierra, que no solo le saca la guita a los jubilados, no solo le saca la guita a los estatales, sino que también ajusta en lugares donde parece que no pasa nada, pero donde pasa un montón. Del ajuste que se produjo durante la gestión de Milei hasta ahora, lo más grueso fue lo que recayó sobre la espalda de los jubilados. Pero la obra pública estuvo a la par. De las partidas que se recortaron desde que se inició el proyecto libertario, se recortaron 55 billones de pesos. Y de esos 55 billones de pesos a guita de hoy, fueron 13 los de las jubilaciones, fueron 13 los de las obras públicas. También le recortaron a los programas sociales, también a los salarios, también a las transferencias a las provincias. Recién después de todo eso, a los subsidios a la energía, que decían que iba a ser el principal rubro. Pero entre los 2 más afectados está el rubro que ayer, insisto, podría haber salvado vidas. Porque la motosierra mata. ¿Y sabes qué? Va a seguir matando. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich en Radio con Vos. Pasaron cosas.